Es un privilegio un día como hoy estar en la casa del Señor. Yo no sé si nosotros podemos interiorizar el tamaño, ¿no?, de este día, el tamaño de esta semana que comenzamos a celebrar hoy. A veces estamos tan acostumbrados y ya nos hemos convertido en religiosos en el sentido de celebrar las tradiciones. Y eso no es malo. Cuando las tradiciones se convierten en algo que tenemos que hacer, porque su nombre lo dice, son tradiciones, y lo hacemos sin darle el énfasis en nuestro corazón al significado de esas tradiciones, pierden su sentido. Hoy, aparte de que es el día del Señor, el día que yo dedico para el Señor, es un día muy especial. Es el día en que celebramos la Semana Santa en medio de un mundo que está tan revuelto, en medio de un contexto como nunca antes en la historia se estaba viviendo. La iglesia se levanta a celebrar la semana de la pasión de nuestro Señor Jesús. Y es la mayor oportunidad para que nosotros podamos ponernos de rodillas, podamos humillarnos, pedirle perdón a nuestro Señor y agradecerle por el tan grande y magnífico sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. No hay palabras, no hay nada que podamos hacer nosotros para agradecer ese gran sacrificio, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Señor y Padre de la gloria, estamos aquí delante de tu presencia. Venimos a esta casa, Señor, a adorarte, a bendecirte. Y en esta hora estamos aquí comenzando a celebrar la Semana de la Pasión, que tú diste tu vida para salvarnos y para rescatarnos de todo el mundo, del pecado, del sufrimiento, Señor, y hiciste esto por amor a todos nosotros. Mira, Señor, yo te pido muy especialmente que tú seas con todos los que estamos aquí, que hemos venido a adorarte, hemos venido a expresar nuestra gratitud, Señor, y hemos venido a gozarnos en tu presencia y a disfrutar de tu palabra, Señor, que es lo más importante. También sé con todos los que no han venido hoy, los que no están en esta casa, los que están en otras actividades. Y mira, llénanos de tu gracia en este día y que puedan reflexionar que lo que hiciste por nosotros en la cruz. Al resucitar también lo que hiciste, Señor. Te pedimos también por esta ofrenda que hemos dado desde todos los momentos, en lo mismo en ser que aquí físico, Señor, para que tu obra continúe en este lugar. Te damos gracias porque tú siempre nos provees para que las cosas sigan adelante. Esto es tuyo, Señor, y lo ponemos en tus manos. Ahora bendice a Noel y la palabra que él nos trae. Traernos palabras frescas a nuestros corazones y háblanos a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos, vuelvo otra vez, y es el tradicional inicio, ¿verdad?, de la celebración de la Semana Santa. Alguien me preguntaba, yo le hablaba ayer a alguien de que hoy era Semana Santa, no saben, porque no saben nada, ¿no? Las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Jesucristo, no saben de nuestras tradiciones, la mayoría. Mucha gente tiene su conocimiento, ¿no?, cultural, pero muchos tampoco saben nada. Yo le hablaba que hoy era Semana Santa, que yo no le di en el trabajo, yo no iba a ir a trabajar, que llamaran a alguien, ¿no? Y me dijo, pero yo no entiendo, ¿cómo tú vas a perder de ganar dinero? Porque es un día de que se gana buen dinero. Y le dije, bueno, porque yo tengo mis prioridades, ¿no? Y en mis prioridades está darle primer lugar a la alabanza, a la adoración de nuestro Dios, y mucho más en un día tan especial como este. Entonces, yo le explicaba, ¿no?, lo que significaba la Semana Santa. Y si cómo ustedes celebran, o sea, la pregunta fue cómo ustedes celebran la muerte de su Dios. Y yo le decía, bueno, porque lo que celebramos no es la muerte, sino la victoria de nuestro Dios sobre la muerte, ¿verdad? Porque nuestro Dios no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, nuestro Jesús resucitó. Y ese es el motivo, esa es la causa de que hoy seamos cristianos. Sin eso no tiene sentido el cristianismo. Sin los eventos que sucedieron, que son eventos históricos, ¿verdad?, registrados en la historia,
sin esos eventos que fueron profetizados cientos de años antes, que sucedieron en el tiempo de Dios y que hoy nosotros celebramos para recordarlo, sin esos eventos hoy nosotros no estuviéramos acá. Y sabe Dios qué sería de esta tierra, de esta humanidad, no sé, sin que hubiera sucedido ese evento, sin que la misericordia de Dios se hubiera derramado sobre la tierra durante esa semana, enviando a su amado Hijo a morir por nuestro pecado. Bueno, hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para cumplir su propósito de morir sustitutivamente, o sea, en nuestro lugar, por el pecado de la humanidad. O sea, los que debiéramos haber subido a aquella cruz, cada uno de las personas que han existido, que son miles de millones, debieran haber muerto en una cruz. Pero Él, Dios, en su infinita misericordia, decidió enviar a su Hijo, ¿a qué? A ocupar el lugar de esos miles de millones. Alguien sin pecado a morir por los muchos pecadores. Y ese es el motivo que nos ha reunido hoy acá. Por favor, Zacarías 9, 9 y 10, porque Zacarías, el domingo de Ramos, es el cumplimiento profético de esta profecía. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones. Hablará paz a las naciones, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenemos de paz en estos tiempos? Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Una de las cosas que pude extraer de aquí, de esta profecía, es el tipo de reinado que ejercería y de reino que vendría a establecer el Mesías prometido. O sea, mientras allí había un pueblo que batía ramas y que y tiraba mantos a los pies de Jesús cuando iba entrando en aquel pollino de asna, aquellas personas estaban esperando a alguien que los libertara de una vez y por todas del yugo al cual habían estado sometidos por cientos de años en diferentes imperios. La nación de Israel había sido conquistada, primero había habido una guerra civil, se habían dividido y luego esa nación primero había sido conquistada la tierra del norte, luego la tierra del sur, y habían sido pueblo conquistado por muchos años. La expectativa que tenía la gente del pueblo de un Mesías era de un Mesías que lo liberara de una vez y por todas, que volvieran a ser independientes, que volvieran a ser libres, que volvieran a ser una potencia, un país fuerte, poderoso, guiado por Dios. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Pero Jesús, o sea, los profetas aclararon desde que comenzaron a dar profecía de la venida del Señor, qué tipo de rey iba a ser él y qué tipo de reinado vendría a establecer. Y Zacarías es uno de ellos. Ahí lo dice que es un reinado, bueno, lo interpretamos, ¿verdad? De paz, un reinado que quebrará los arcos de guerra, o sea, no hay guerra, y tendrá señorío en toda la tierra, dice, de mar a mar. El reinado iba a ser un reinado espiritual, un reinado en el corazón de las personas. Y desde esa perspectiva, la invitación principal mía hoy en este día es a que nosotros podamos recibir a nuestro Señor en nuestros corazones. Abrir las puertas, como decía el Salmo 24, ¿verdad? Abrir las puertas y entrará el Rey de Gloria. Que podamos abrir las puertas de nuestro corazón para que Él establezca su reinado, su señorío sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que le abramos verdaderamente nuestro corazón. Cuando uno hace esto, nuestra vida cambia. Hace un tiempo, y me estoy desviando un poco del mensaje, pero no sé, el Señor me pone esto en mi mente, en mi corazón. Hace un tiempo fuimos a un retiro de jóvenes, que fue tremenda bendición. Y hemos recibido retroalimentación, los que organizamos el campamento ese, un mini campamento, algo bien pequeño, bien sencillo, pero creo que fue de un gran impacto en los muchachos que fueron.
Y lo que hemos recibido para atrás de ellos es el impacto que tuvo un tiempo que tuvimos de testimonio. El testimonio de los padres hacia sus hijos. Los padres contándole cómo fue que Jesucristo entró a nuestros corazones. De qué manera, en qué condiciones estábamos cuando le decidimos abrir las puertas y dejar entrar al Rey de Gloria en nuestras vidas. Y dejamos que este Rey de Gloria comenzara a gobernar nuestros corazones. De hecho, la mayoría de nuestros hijos estaban allí impactados. Algunos hasta tenían hasta los ojos aguados. Otros estaban, después que se acabó el tiempo, comenzaron a hacer preguntas. Porque muchas veces ellos no se imaginaron, ¿verdad? O no pensaban que había sido algo tan fuerte lo que había pasado en nuestras vidas. Y es que cuando dejamos entrar a Jesús a nuestra vida, no estamos dejando entrar a cualquiera. No estamos dejando entrar al vecino, no estamos dejando entrar al primo o al hermano. Estamos dejando entrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores en nuestros corazones. Y estamos diciéndole, te entrego mi vida para que seas el Señor de mi vida. Porque la muletilla de que Jesucristo es nuestro Señor no la sabemos, ¿verdad? Y a veces la repetimos, pero no la ejercemos la mayoría de las veces. La mayoría de las veces en nuestra vida el Señor no es nuestro Señor. Nosotros somos nuestro propio Señor. Nosotros hacemos lo que nos da la gana, lo que entendemos nosotros que es lo mejor para nuestra vida, obviando y haciendo a un lado el mandato de nuestro Señor. No estamos diciéndole al Señor. A lo mejor se lo decimos con palabras, pero nuestro espíritu está rechazando su señorío. Así que una de las recomendaciones mías hoy, por acá, es que retomemos el señorío de nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, para que eso impacte las nuevas generaciones, a las cuales le hace demasiada falta. Amén. Hoy quiero hablar de meditar en cuatro eventos que las Escrituras nos narran y que ocurren alrededor de esta entrada triunfal. No quiero hablar de la entrada triunfal porque casi siempre se habla de eso, pero quisiera hablar de 4 eventos. Y estos 4 eventos yo meditaba a través de toda la semana, ¿no? Estaba pensando de qué predico y todos los días venía algo diferente a la mente mía y vinieron estos 4 eventos. O sea, voy a hablar de los 4. A lo mejor no profundizo mucho, pero sí quiero mencionar estos 4 eventos y lo que me enseñó el Espíritu Santo durante esta semana a través de estos 4 eventos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios? Vamos a buscar. El primero está en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, escuchen, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Déjamelo ahí un momento. Fíjense, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como este ciego, para mí es el primero que comienza a recibir a Jesús como rey, ¿verdad? Porque las profecías decían que el Mesías vendría del linaje de David. Y este hombre lo reconoce a Jesús como su Mesías. No solamente como la persona que le va a resolver el problema de ceguera que ha estado padeciendo durante toda su vida y que lo ha tenido o que lo tiene tirado en un terraplén ahí pidiendo limosna sin poder valerse por sí mismo. No solamente ese problema, le va a resolver el problema de su eternidad, de su espiritualidad. La salud más importante para ti y para mí no es la salud física, es nuestra salud espiritual, porque de esa salud depende nuestra eternidad. Y muchos le reprendían. Escuchen cómo la gente seguida te reprende, ¿verdad? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como vuelve a repetir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete. Pero fíjense qué interesante, porque la respuesta de Jesús es demasiado interesante. Tu fe te
te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este versículo es fundamental porque es el que me encantó. No fue la fe de Bartimeo lo que lo sanó. Lo que lo sanó fue el poder de Dios a través de Jesús. No, la fe de la persona no sana a nadie. Lo que sana es el poder de Dios. Por mucha fe que tú tengas, si a Dios no le place sanarte, no te sana. Jesús quería que esta persona se salvara. Y la fe sí nos salva. La fe sí nos salva. La salvación es por fe. No por obras para que nadie se gloríe, lo dice la palabra. Es por fe. Es por fe. Y este hombre tuvo fe y eso no solo lo sanó, lo salvó de su vida miserable, de su condición espiritual miserable. ¿Sabe Dios por qué condición estaba ese hombre? ¿Sabe Dios el nivel de depresión que tenía ese hombre al estar ciego y no poder valerse por sí mismo y estar años y años ahí mendigando a la orilla de un camino? Yo no sé si usted se ha visto en esa condición alguna vez. Pero uno de los propósitos por los cuales Jesús entró a Jerusalén es para que hoy tú y yo tengamos fe en que Él nos puede salvar. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Dice, y seguía a Jesús en el camino. Y estoy seguro que este Bartimeo fue uno de los que entró con Jesús a Jerusalén. Y seguía a Jesús en el camino. Yo no sé, de verdad, muchas veces nos encontramos ciegos, pero ciegos espirituales. No vemos lo que está sucediendo en nuestras propias narices. En nuestra familia suceden cosas. Me he enterado de personas que se han dado cuenta de lo que está sucediendo con sus hijos justo cuando ya sucedió. Ha estado pasando durante mucho tiempo, pero han estado tan ciegos a lo espiritual que no han visto la condición en la que se encontraban sus hijos. Y ya cuando lo han visto ha sido tarde. Sus hijos han estado metidos en un problema, en una situación. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos quite esas escamas que muchas veces tenemos en nuestros ojos, que no nos permiten ver la realidad espiritual de lo que está sucediendo enfrente nuestro, con nuestra familia, con nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, donde quiera que nos movamos. Mirar el mundo desde otra perspectiva, no de la perspectiva egoísta, egocéntrica, de buscar y de ocuparnos de nuestros propios asuntos, sino de la perspectiva espiritual, en el que podamos no solamente beneficiarnos a nosotros, sino beneficiar a todos los que nos rodean con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, que se encuentra en Cristo. Amén. Este es el primer evento. El segundo evento que me encontré y que he meditado durante esta semana se encuentra en Juan, ahí mismo en Juan capítulo 12, y es cuando Jesús es ungido en Betania. Fíjense qué interesante. Primero, un ciego que lo reconoce como el hijo de David, es sanado y es salvado. Ahora Jesús se va a reunir. Miren, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí, escuchen, muy interesante, ¿a quién le hicieron? Le hicieron allí una cena. Le cocinaron, lo invitaron a comer. Aparentemente el motivo es el agradecimiento tan grande que tenía esta familia. Lo que había ocurrido era algo insólito, trascendental, muy poco visto en los anales de la historia. Alguien que había muerto estaba vivo, ¿verdad? El hermano querido de estas dos hermanas había muerto. Jesús estaba apestando. Todos conocemos la historia, no la voy a buscar. Estaba apestando, llevaba 4 días muerto. Jesús no se apuró, le dijo a sus discípulos, tranquilo, que él no está muerto, él está durmiendo y va a resucitar para la gloria de Dios. Algo así le dijo. Cuando llegó Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro y luego le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Y esta gente, estas hermanas tan agradecidas, esta familia, que al parecer era una familia unida, que se amaba, le hicieron una comida a Jesús, al maestro. Y por supuesto con todos los discípulos allí presentes. Y dice, y Lázaro era uno de los que estaba sentado con él a la mesa.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Qué interesante, ¿verdad? María le dio lo mejor de lo mejor a Jesús. Lo ungió. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo a él, a Jesús: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y quería, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Otra que reconoce, ¿verdad?, a Jesús, al Mesías que había de morir por el pecado de la humanidad. Porque a los pobres siempre lo tendréis con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud, y esto es interesante esta parte, porque casi siempre yo había leído y había estudiado hasta aquí, pero esta parte está muy interesante, porque dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, que estaba comiendo en casa de Lázaro, y vinieron. Y escuchen, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lázaro se había convertido en un, ¿cómo se llama? Como le dicen ahora a las personas famosas. No, sí, un influencer no, un celebrity, ¿verdad? Pero los principales sacerdotes, escuchen esto, acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque, y esto está súper interesante, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Primero, 6 días antes de la Pascua. Vamos a, son 3 o 4 cositas que saqué de aquí. Esto ocurrió 6 días antes de la Pascua. Eso vendría siendo como en Marte, más o menos, lo que ocurrió, este evento. Vamos a ponerlo así. Y él estaba en casa de amigos. Jesús se había llegado con sus discípulos a casa de amigos. Y una de las cosas que noté en habían 3 amigos. Y cada uno de ellos desarrollaba una función diferente. La Biblia lo dice clarito. Marta servía, ¿verdad? Marta servía. María adoraba. ¿Y qué hacía Lázaro? Testificaba. Lázaro testificaba, evangelizaba, muy bien. O sea, 3 amigos desarrollando 3 funciones diferentes. Dice que muchas personas se enteraron que estaban ahí y fueron allí. No solamente por causa de Jesús, más bien por causa de Lázaro. ¿Verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, dice en el libro de los Hechos, Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, y recibiréis poder cuando reciban al Espíritu Santo. ¿Y para qué? Dice, me seréis testigo. Me seréis testigo. El discipulado cristiano tiene como meta, como fin, convertirnos en testigos del poder de Dios. En testigos del Evangelio de Jesucristo. Yo veo hoy que la iglesia ha perdido ese poder. La iglesia testifica, y voy a hablar de manera nominal, la iglesia nominal testifica más de lo que está ocurriendo en el mundo, en la sociedad, que lo que es el evangelio como tal. Nos parecemos más al mundo que al cristiano que el evangelio describe. Estamos llamados a ser testigos, como Lázaro. Marta servía. Y está muy bien, porque el servicio revela el amor de Dios que hay en nuestros corazones. Estamos llamados a servir a los demás. Y eso nos convierte en testigos también. María, ¿qué hacía? Ungía los pies del Señor con lo más caro que había en la casa. Un perfume de nardo puro que dice, estaba leyendo que costaba 300 y tantos denarios, que era como el salario de un año de un trabajador. Ustedes se imaginan cuánto puede ganar un trabajador aquí, 60,000 pesos, 60,000 dólares, que tú compres un perfume que cueste 60,000 dólares. Y que lo derrames a los pies de un hombre ahí, porque la gente cree que Jesús era el lindo ese con los ojos azules que te pintan. De una persona topelúa, estado hasta sucio, con los pies sucios, con una sandalia rota de tanto caminar, que llega a tu casa, tú le das la mejor comida que tiene,
Tú le echas el mejor perfume que tiene y sientas en la mesa a uno que estaba muerto y que ahora está vivo. El milagroso y el milagro sentados en la misma mesa. Si usted es un milagro de Dios, usted se sienta todos los días con el milagroso a comer. No te queda otra, porque es la manera más grande de agradecerle. ¿En tu casa vive el que hizo el milagro en tu vida? Siempre hay alguien, ¿no? Dice la palabra aquí que Judas, ¿qué hacía Judas? Conspirando. Es el enemigo. Judas representa a Satanás. Siempre hay alguien que quiere robarte la bendición de tu casa. Siempre hay alguien que quiere robarte las cosas las cosas lindas que Dios te ha dado. Quiere quitártelas, quiere sacarlas de tu vida. Las cosas lindas que Dios le ha dado a tus hijos. Va a venir el enemigo. Pero dice la palabra, en Cristo tenemos promesas de victoria. Él venció. En la cruz del Calvario, Él exhibió públicamente a todos los principados, a todas las potestades. Dice, venciendo sobre ellos, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y esta semana, una de las cosas que vamos a celebrar es esa victoria de Jesús. Y esa victoria nos las entregó a nosotros, su familia, su pueblo. O sea que hoy Satanás no tiene ningún derecho sobre ninguno de nosotros. Si usted está bajo los pies de Satanás es porque a usted le da la gana. Porque Jesucristo te hizo a ti más que vencedor. Por medio de la fe. El evento número 3, Lucas 19. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ya estaba hablando de Jerusalén. Jesús llegó cerca de la ciudad, observó la ciudad, yo me imagino que en un lugar alto así, miraba a Jerusalén y comenzó a llorar. Comenzó a llorar, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto tú no conociste el tiempo de tu visitación. Primero, la gran sensibilidad de Jesús, como le decía. Esta es una de las 3 veces que la Escritura refleja el llanto del Hijo de Dios. Primero, frente a la tumba de Lázaro, como les decía ahorita, se sensibilizó con su amigo muerto, con su familia. Se sensibilizó, yo me imagino también, o sea, la Biblia no lo explica, pero creo que se sensibilizó con las consecuencias de la muerte en las personas, ¿verdad? Lo que hace la muerte. Luego, en esta ocasión, ahí lo vemos sensibilizado con Jerusalén porque puede proyectar lo que va a suceder con esa ciudad, con la ciudad santa, con una ciudad de tanta historia y con una ciudad que había sido elegida para que Él viniera y la visitara el día de su visitación. Sin embargo, ellos estaban tan ciegos que no pudieron percatarse de esa visitación. Y luego en Getsemaní, Jesús vuelve a llorar porque se enfrenta al dolor de la separación de Dios, al dolor de la cruz, porque el dolor más grande de la cruz no fue el dolor físico. El dolor más grande que sufrió Jesús en la cruz fue cuando dice Elí, Elí, lama sabachthani. O sea, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso Él lo sabía y estaba allí en el huerto de Getsemaní y lloró. Y le cuenta la historia que hasta gotas de sangre salían de su frente de la gran presión, del gran estrés que le producía eso que él sabía que iba a venir. Pero en este caso, lloró sobre Jerusalén. Y otra de las cosas de este evento que me llamó mucho la atención es que es una de las profecías más impresionantes que tiene las Escrituras. Es una profecía impresionante. Porque tal como lo dijo Jesús, de esa manera tan exacta, así se cumplió. Ahora, día estaba Alfredín hablando de esto acá, en el año 70, después de Cristo.
Dice que no quedó, yo estaba viendo, yo lo había leído ya, pero hace poco lo refrescamos. No quedó piedra sobre piedra. El sitio a Jerusalén fue tan horrible que la gente se comía los cadáveres de sus hijos. No tenían que comer. Y al final fue destruida totalmente la ciudad. Totalmente, literalmente. Esto es impresionante porque esto lo dijo Jesús ¿cuántos años antes? 30, 40 años antes. Es impresionante. La exactitud. O sea, es que aquí noté la sensibilidad de Jesús y noté lo impresionante de esta profecía, cómo se cumple literalmente, cómo Jesús habla llorando, sabiendo lo que va a suceder, se identifica con el sufrimiento que va a acaecer en esa ciudad. Tan importante para el Evangelio, tan importante para la historia de Dios con su pueblo. El último evento se encuentra en Mateo 21, del 12 al 17. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Me voy a concentrar en el evento de Jesús destruyendo todas las cosas dentro del templo. O sea, esto es una cara de Jesús que hasta ahora no se había visto. Entra a Jerusalén, lo reciben triunfante. Cuando llega Jesús a enseñar, quizás en el templo, se encuentra que aquello, lo que había allí, era un relajo prácticamente. ¿Quiénes eran estos cambistas? Bueno, primero tenemos que saber algo, que era obligatorio que cada judío pagara un impuesto en el templo. Esto se hacía normalmente durante la fiesta de Pascua, cuando los judíos venían de todas las partes del mundo para la celebración. Pero ¿qué pasa? Que aquellos judíos traían diferentes tipos de monedas. Y el impuesto había que pagarlo en una moneda concreta, o sea, en el ciclo. Había que pagarlo en ciclos del santuario. Así que no servía el dinero que aquellos judíos traían de los países de los cuales venían. Y el sumo sacerdote no aceptaba moneda extranjera, así que había habilitado en aquella zona del templo mesas para los cambistas, para que habían cambistas. Pero eso no es lo malo. Eso hasta ahí estaban bien. Yo creo que Jesús por eso no hubiera destruido nada, porque Jesús veía que era parte de lo que había que hacer. Lo que era malo era que había una ganancia del doble o del triple en las mesas de cambio. Usted daba una moneda y aquellos sacerdotes, aquellas personas que eran encargados de cambiar, te daban 1/3 del valor de la moneda que tú dabas. Y ellos se quedaban con los otros 2/3. Y sacaban una suma ganancia. Y todo eso lo estaban haciendo en el templo. Por otro lado, ¿por qué vendían palomas en el templo? Eso fue otra pregunta que me hice y me mandé a investigarlo. Porque además de pagar impuestos, los israelitas tenían que ofrecer diferentes tipos de sacrificios, de animales. Claro, aquellos que venían de muchos países podían traerlo de sus países, pero esto era muy incómodo porque tenían que viajar con esos animales. Que le era más cómodo que cosa, llegar allí y comprarlo, ¿verdad? Ahora, por otro lado, los sacerdotes estaban encargados de examinar el animal antes de ser ofrecido, porque tenía que ser un animal perfecto. Y por tanto, o sea, habían montado eso ahí dentro del templo también. Para entonces los sacerdotes, con las personas que venían con aquellos animales, o
las que ellos vendían. Eso era yo no sé si usted se logra imaginar de eso. Yo me ponía a pensar en eso y me metía en la película. Métase en la película. Usted llega desde muy lejos haciendo un peregrinaje al templo de Jerusalén a alabar a Dios en una fecha muy importante, porque era la Pascua, una de las festividades más importantes donde se celebraba la salida de Israel, del pueblo judío de la nación de Egipto. Usted llegaba a celebrar eso y usted llegaba al templo y lo que se encontraba era un mercado dentro del templo. Mesas de cambistas, gente vendiendo palomas. Estaba leyendo que no solamente vendían palomas, vendían todo tipo de animales. Vendían todo tipo de animales. Entonces, Jesús llegó, se encontró con eso y encontró que eso era algo ofensivo. Que no se estaba, era lo que yo les decía al principio, se estaba llevando a cabo la tradición, pero no se estaba cumpliendo con el corazón de la tradición, que era ser, con el propósito de la tradición, que era ser, vamos a decirle en el buen español, respetuoso a Dios. Que había que hacer las cosas como decía la ley, que había que hacerlas, que había que adorar a Dios de la manera que la ley decía. Habían tergiversado todo. Habían añadido cosas a la ley mosaica de las cosas que había que hacer dentro del templo. Al sistema de adoración. Le habían quitado y le habían añadido según su propia conveniencia. Yo no sé si usted ve una coincidencia, ¿verdad? Pero yo creo que si Jesús viene hoy, le mete candela, ¿no? Le mete candela a muchas iglesias aquí. En vez de vibrarlo de eso, no. Esto no tiene remedio. Aquí lo que hay que meterle candela. Porque hay muchas iglesias que están haciendo cosas. ¿Cómo? Sí, no. Eso no es mal. Pero los sacerdotes se dedican muchas veces, los sacerdotes, que supuestamente son los encargados de representar al pueblo delante de Dios, a manipular para poder sacar ganancias para su propio beneficio. Ahora bien, Jesús le dijo, ustedes han convertido esto, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Bueno, Jesús echó afuera a los que vendían, volcó las mesas de los cambistas, y aquí yo veo como, yo no sé, pero yo veo como ¿cómo decirle? Una pequeña sombra de lo que es la ira de Dios. O sea, es como, yo decía para adentro mío, meditaba, decía, Dios no entiende. Muchas veces tenemos tan sobremagnificamos, y bien sobremagnificado, el amor de Dios. Porque no hay un amor como el de Dios. Es algo que nosotros no podemos calcular. Pero minimizamos su ira. Y dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo veo aquí un pequeño matiz, es la palabra que estaba buscando. Un pequeño matiz de la ira de Dios. Veo a Jesús actuando de una manera como nunca lo había actuado. Nunca lo había visto actuar hasta aquí. Durante toda su vida, durante todo su ministerio, yo no había visto a Jesús haciendo esto. Imagínense que Jesús llega a un lugar y ¿qué es esto? Yo me lo imagino así, no sé. ¿En qué han convertido esto? El lugar donde deben estar adorando a Dios lo han convertido en esto y empieza a tumbar las cosas. Ustedes se imaginen la ira de Dios sobre la humanidad. Ustedes pueden traer a su mente en lo que la humanidad ha convertido a Dios para sí mismo, porque Dios es Dios, no cambia, Él es inamovible. Pero en la mente y en el corazón del hombre han creado su propio Dios y han creado su propio sistema de alabar y de agradar a ese Dios, porque el sistema y los sistemas que el hombre fabrica para alabar y agradar a Dios son sistemas convenientes al pecado que hay en el hombre. Son sistemas que justifican las acciones pecaminosas del hombre. Pero Dios no justifica el pecado del hombre. Nunca lo va a justificar. El pecado separa al hombre de Dios. Lo va a separar siempre.
Y la única manera de volver a ser amigo de Dios es a través de Jesús, por la fe en la muerte y resurrección del Cordero de Dios. Hoy hay muchísimas, vamos a llamarle religiones cristianas, entre comillas, porque profesan a Jesucristo, el nombre de Jesucristo, pero no lo que es la esencia cristiana. Que han fabricado a su propio Jesucristo, que han fabricado a su propio Padre Celestial, incluso se han fabricado a un Espíritu Santo. Y lo tienen en la boca constantemente. Pero han convertido el Evangelio en una cueva de ladrones. Se han alejado de Dios. O no, muchas veces nos hemos alejado de Dios, me incluyo. Y cuando nos alejamos de Dios, la tendencia es a convertir nuestro centro de adoración en una mezcla así, religiosa. Ahí, después de eso, Jesús empieza a decir, vienen los ay en contra de los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Ay de ustedes, fariseos y saduceos hipócritas. Ay de ustedes, escribas y publicanos. Ay de ustedes. Y ahí lo que manda contra ellos es, léase eso para después para que usted vea. Eso es el juicio en contra de la religiosidad. Medite en estos 4 eventos y en todos los eventos de esta semana, pero en especial en estos 4 eventos. Como yo lo hice, que se encuentran en el contexto de esta semana y que nos ayudan a recordar y a entender por qué celebramos esta fecha. Celebramos esta fecha porque Él es el único digno de alabanza y de adoración. Él es el único digno de que derramemos nuestras vidas como un perfume, como un olor fragante a sus pies, de que le sirvamos y que testifiquemos de quién es Él. Convirtamos nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia en un centro de adoración y de oración. Acerquémonos a Él. Y que esta semana sirva para atraer a nuestra mente y a nuestro corazón en qué le estamos fallando. Para poder redarguirnos como cristianos, para dejar al Espíritu Santo que comience a trabajar en nuestra vida, que muchas veces lo tenemos apartado y no le dejamos obrar. Que redarguya nuestras vidas, que nos redarguya nuestros corazones. Que nos muestres en qué área de nuestra vida estamos fallando, en qué área de nuestra vida estamos siendo infieles. Que quite la venda de nuestros ojos espirituales, que quite, pidámosle a Dios, Él está ahí dispuesto a hacerlo. Que revele a través de su palabra el camino que tenemos que seguir, porque ella es lumbrera nuestros caminos. Y sobre todas las cosas, que podamos rendirnos a Él en alabanza y oración, porque Él es bueno.